Hubo que esperar más de 20 años para que la democracia española rehabilitase, aunque parcialmente, los maquis antifranquistas, maquis de Asturias y Cantabria, Levante y Aragón, Andalucía y demás. Hubo que esperar al 16 de mayo de 2001 para que aquellos combatientes antifranquistas ya no fuesen considerados como bandoleros o delincuentes en los archivos y documentos oficiales. En Camargo, cerca de Santander, un monolito de roca gris del Pirineo recuerda que muchos de ellos fueron también héroes de la resistencia antifascista francesa de los años 1940. Por fin, los escasos supervivientes de dicha epopeya aquí han podido grabar a los nombres de sus muertos. En el cementerio de Santander, antes de que sus compañeros les rindieran justicia, descansaban en fosas comunes abandonadas a la mala hierba o en el anonimato de algunos montones de tierra. Aquí tienen las 3 tumbas, mira, aquí hay 4. ¿Ves? Las 3 tumbas y Gabriel, 4. Estos fueron efectivamente los que fusilaron. Además de los que murieron en el escudo de Reynosa, pues estos lo fusilaron. Nada más que llegar a la cárcel los trajeron aquí y se los pasaron por las armas. Y ahí están, mira, sin una insignia, salvo esa que se la ha puesto su mujer, nadie. Ningún partido, ni elección política, nada más que a veces individuos están aquí, como veis, claveles rojos y eso, pero aquí, nada, olvidado de la historia. Esto es ignominioso y denigrante. Estos 4 hombres que están aquí enterrados, yo estimo que eran monumentos. Gente que participaron en la Revolución Española, en la Guerra Civil, durante 3 años, resistentes condecorados, incluso parte de ellos condecorados en Francia, que participaron en toda la resistencia contra el nazismo en Francia, que están identificados en Francia como auténticos resistentes, y aquí ya veis lo que existe, olvidados de la historia. Lo que pasa en este país es ignominioso. Jesús de Cos y Felipe Mataranz, 2 republicanos, 2 supervivientes de los maquis, luchan desde hace muchos años para que conozcamos la historia de aquellos guerrilleros y su terrible combate contra el franquismo. Pero si algo deseo, que me se considere como una persona lo que fui y por lo que lucho. Nada más que eso yo, y mis compañeros piensan igual que yo. A cualquier guerrillero que tú interrogas te dirá lo mismo que yo. Que se nos dignifique nuestra memoria y que salga la realidad, la verdad. Porque es ignominioso que se pasa en España. Yo creo que en el mundo entero no ha pasado una cosa como la Guerra Civil Española. Yo creo que no. Porque en todas partes salen a la luz las cosas. ¿Sabes? Pero aquí nada. Aquí parece que cada vez le echa más peso, más peso, más peso. En julio de 1936, unos militares facciosos se sublevan contra el Frente Popular que había ganado las elecciones. En 1937, en todos los frentes, la República sigue resistiendo, pero el norte cae poco a poco en manos de los franquistas. El 26 de agosto se apoderan de Santander y de Cantabria. La vecina Asturias resiste 3 meses más. Los vencedores se ceban despiadadamente, metódicamente con los vencidos. Franco, sus brazos armados, la falange, los requetés, más la Guardia Civil, se dedican a una verdadera limpieza antirrepublicana. Más de 1 millar de paseados, de desaparecidos en la sola Cantabria. Los grandes edificios públicos y religiosos se convierten en cárceles. 4.000 hombres se pudren en la tabacalera de Santander, unos almacenes convertidos en penal. Se sacan cada día decenas de detenidos para ser fusilados, que después tiran a las fosas comunes, como pasó aquí en el Camposanto de Santander. Los facciosos detienen y matan sin más juicio que el odio. Pues aquí en este cementerio, al lado de otro paredón, traían casi cotidianamente una camioneta de las italianas que habían tenido en la entreguerra, las chocolateras que le llamamos, tenían de 20 a 25. Eso cotidianamente, casi todas las mañanas. Los fusilaban a otro lado y los tiraban así, los cogían por los pies de la cadera, los tiraban al otro lado del muro y el oficial que venía con ellos le daba el tiro de gracia. Y estos, según dice Antañón y tiene razón, fueron fusilados 2 veces. Una vez con el tiro de gracia y otra vez enterrados anónimamente, sin tomarle de...
O sea que cuando salían de la provincial de Santander le daban unas estadísticas, los nombres de todos los detenidos. Y el falangista que venía acá a fusilarlos, que daba tiro de gracia, rompía la lista y los enterraba anónimamente. Los cargaban en una camioneta y los llevaban a aquel muro, un volquete, una camioneta volquete, los tiraban como becerros ahí, en aquel muro que veis enfrente, y después están enterrados en fosas comunes ahí. Ahí habrá miles de gente. Así que ahora ya vamos por la lista de Marisol, ¿cuántos? 800. 800 nombres ya sacó a la luz. Hay más fosas comunes en Torrelavega, por ejemplo, hay 3.000 en una fosa común también. No hay ninguno identificado en Torrelavega. Ninguno identificado hasta el día de hoy. No aparecen en el juzgados, ni en la Guardia Civil, ni en ninguna parte. ¿Cuántos osarios todavía quedarán ocultos debajo de las carreteras, árboles y zarzales? Toda la geografía cantábrica está salpicada de sepulturas sin identificar, como la playa de la Franca. Precisamente este es un lugar donde asesinaban a todos los republicanos que cogían y los traían aquí. Entonces los soltaban desde ahí, los soltaban al Arenal. Y entonces desde aquí arriba, con los fusiles, los facciosos pues los disparaban y claro, los mataban y los enterraban en el Arenal. Y una vez enterrados en el Arenal, pues la mar, como trae arena y lleva arena constantemente, pues resulta que algunos pues los desenterraba, dejaban las manos, la cabeza o lo que fuera al aire, y entonces opinaron de que coger algunos de aquí del pueblo, cogerlos y entonces enterrarlos ahí en ese sitio, que hay muchos enterrados, ahí hay muchos enterrados. ¿En una fosa ya se ha común? sacado, sí, fosa común. Esto duró unos cuantos años. Ahí han venido, pues ya después, ya cuando se había calmado la cosa y eso, pues ya vinieron algunos familiares a desenterrarlos. Que precisamente uno de los últimos vinieron unos de Po de Llanes y vinieron a desenterrar a una muchacha de 17 años que estaba ahí. Mi padre, que cuidaba ahí unas vacas, él se fijaba y sabía quiénes son los que, donde estaban enterrados y esas cosas, y fue y dijo, está ahí. Y entonces cavaron allí, desenterraron, y estaba con uno de la Borbolla, que se llama Sabas, que a ella le habían abierto las piernas y a él le habían puesto entre las piernas de ella, de la muchacha. Los desenterraron y los llevaron a enterrar al cementerio. De manera totalmente anónima. Sí. Y ya pues los enterraron en el cementerio. Los combatientes republicanos que no han podido escapar ante el avance de los nacionalistas, los pocos evadidos de las cárceles y de los campos de concentración, no tienen más remedio que echarse al monte. Los llaman los huidos. Se convierten, según los vencedores, en unos forajidos, pero por necesidad de supervivencia, como animales acorralados. Resistiéndose a la derrota republicana, se van al monte, convencidos de que el nuevo orden franquista no durará. En los alrededores de Santander, uno de los primeros enfrentamientos entre los guerrilleros y la Guardia Civil acontece en mayo de 1940 en el lugar llamado La Palombera, cerca del pueblo de Rábago. En aquel entonces, Jesús de Cos Borbolla tiene 15 años y se hace enlace de los guerrilleros. Bueno, pues aquí vinimos nosotros, mi familia, que venimos de cuando nos habían metido en un concejal de las vacas en Cosillo, vinimos aquí a principios del año 39, 38 vinimos aquí ya. Y aquí una noche apareció Ceferino Machado con un grupo de hombres que habían tenido un combate ahí en la Palombera con la Guardia Civil, se refugiaron a mi casa y de aquí los llamamos a un invernal y aquí se constituyó, se puede decir que se constituyó el primer grupo guerrillero en este pueblo. El primer encuentro, si queremos decir, más que combate, un encuentro. Yo creo que fue producto de un chivatazo y aquí estaba Machado con otros, yo creo que eran 6, y había uno que se llamaba Alejandro Cerro, y Alejandro Cerro no quiso guarecerse aquí, se subió a una cueva que hay ahí arriba. Y había un pastor con cabras por ahí, lo vio, y en aquella época, te repito, como antes, que la Guardia Civil daba 30.000 pesetas, era un capital por cada emboscado, que le llaman emboscados ellos, que emboscado cogieran. Ese fue a Ponteranza, dio parte a la Guardia Civil, vinieron y cogieron prisionero a Cerro, y entonces estos se vieron sorprendidos, salieron por aquí, la Guardia Civil con camionetas eso, a tiros por la carretera abajo,
y se metieron por el prado aquel que fotografiamos antes al Monte Rábago. Y ahí terminaron en nuestra casa por la noche en Rábago. Y el canalla aquel, del pastor aquel, que es de un pueblo que se llama Arenas ahí al lado, pues recibió efectivamente las 30.000 pesetas. Yo creo que fue la primera partida de pesetas que dio la Guardia Civil por capturar uno en el monte. En 1945, Jesús es llamado a filas al Ferrol, acusado de ser un elemento subversivo. Cuando la organización del PC de Santander cae en manos de la policía, le torturan, logra desertar y pasa a la clandestinidad. Se incorpora al maquis en septiembre de 1945. Esta cuadra pertenecía a mi abuelo, por eso los traímos aquí, claro, porque si fuera el vecino, los traímos aquí. Entonces ahí pasaron largas temporadas, iban y venían, hacíamos reuniones ahí arriba en la hierba. Aquí ya a última hora, hacia el año 46 o así, ya estuvo aquí mi mujer, os digo que estuvo 2 años casi, 1 año y pico en el monte, después la mandamos a Madrid. Y mi mujer, como yo no podía bajar abajo, bajaba a hacer los servicios de enlace a Carranceja y a una familia que había allí y a Torlavega, y él hacía los servicios por la noche, había que hacerlo, había que hacerle una estatua a mi mujer también. Aquí venía la Guardia Civil, bueno, venían camadas aquí siempre y eso. ¿Y por qué no me cogieron a mí? Porque si al fin, ¿sabes lo que hacían? Traían unas agujas largas y las metían por la hierba. Pero como yo había puesto las tablas, pegaban en la hierba y ellos se creían que era el muro. Después los métodos cambiaron. Cuando sabían, por ejemplo, que había un invernal donde estábamos o no estábamos, venían, andaban con embajes, cogían la cerilla y prendían fuego a la cuadra. Las familias republicanas van a pagar caro el apoyo que ofrecen a los guerrilleros. Las leyes represivas castigan con saña cualquier actividad, incluso cualquier actitud de oposición al régimen. Después, cuando esta casa estaba destartalada, ya cuando yo deserté de la mil y eso, pues estaba mi familia. Ahí vivía mi familia porque ahí vivía una tía Leoncia que nos había dado fincas que nos había regalado y vivíamos ahí. Ahí yo entraba a la Guardia Civil todos los días, un día sí, otro no. Y teníamos mi tía Leoncia, que estaba la pobre, con 80 y pico años en una cama. Quitaban las sábanas, levantaban desnuda a la pobre mujer y a mi familia igual. Y los metían aquí, los metían con eso, hacían para de fusilarlos. Fue atroz y eso duró 3 años. Al cabo de algún tiempo, los echaron del pueblo. Tuvieron que vender por 4 perras esa casa, la regalaron, pues yo creo que por 3.000 pesetas, y la de arriba de mi abuelo igual, la regalaron y se marcharon desterrados a Madrid. Los desterraron del pueblo. Ya desde finales de 1944, en la euforia de los momentos de victoria contra el nazismo y de la liberación de Francia, la cúpula del Partido Comunista, asentada en Francia, decide organizar en España un potente movimiento de resistencia armada al régimen de Franco, esperando así provocar una insurrección popular y derrocar la dictadura con la ayuda de las democracias occidentales. El maquis se convierte en el brazo armado de un frente antifascista creado en 1942 por los comunistas, la Unión Nacional Española. Su objetivo es transformar los focos de fugitivos en verdaderos maquis estructurados, coordinados. Unos maquis inspirados en lo que había sucedido en Francia durante la resistencia contra los nazis. La Sexta Brigada Ceferino Machado de Guerrilla del Norte, también conocida como la de los Picos de Europa, se convierte en 1945 en la agrupación guerrillera de Santander. La zona de maquis fue toda la provincia. ¿Comprendes? Porque el maquis venía de Vizcaya, después la Brigada Malumbres, después la del Cariñoso, después la de Cristino García, después la de eso. O sea que fue todo seguido, unas con más actividad y otras con menos, claro. Pero este terreno tiene cierta particularidad, porque aquí había una cárcel San Vicente de la Barquera. Y como ya os expliqué el otro día, los guerrilleros que venían, los combatientes republicanos que venían de Asturias, de la retirada de Asturias, ahí partieron el principio de la guerrilla, de los grupos guerrilleros en Cantabria. Resulta ser que había centurias de falange desde Pesués, por donde hemos pasado antes, de Pesués, Unquera, Panes y eso. Había centurias de falange. La centuria de falange los cogían prisioneros. Y ayer no había prisioneros, A la cuneta y 2 tiros y eso. Estaba diseminado de cadáveres. Y esto es un auténtico cementerio. Desde aquella ferma que veis allí, que hay al fondo,
Ahí cogieron 3 que estaban íntimos amigos de mi padre y están enterrados ahí en esa curva, sin una cruz, sin un vestigio de nada. Ahí están enterrados como verdaderos cerdos. Allí requisaron un viejo que había ahí con el carro de las vacas, como dijeron en Panes allá en Potes esta mañana, cogían el carro de las vacas y los obligaban a enterrarlos. Fijaros que la pobre gente, sin conocer eso, obligaron a enterrarlos. Cogieron un viejo y los enterró ahí los 3. Felipe Matarranz tiene 20 años cuando estalla la Guerra Civil y es miembro de la Juventud Comunista desde 1929. Abandona su pequeña ciudad costera de La Franca para ir a defender a la República en el Frente del Norte. Detenido en 1937, es condenado a muerte por defender al gobierno legítimo, acusado paradójicamente de ayudar a la rebelión. Indultado, es condenado a 30 años de prisión. Liberado en julio de 1942, pero asignado a residencia, contacta con los hombres del Maquis y se convierte muy rápidamente en un enlace político y militar de la Sexta Brigada Guerrillera Ceferino Machado. Hacia finales de 1944, a Felipe le encargan la recepción de armas procedentes de Francia por la playa de la Franca. Pues aquí en una ocasión, al poco tiempo de salir yo preso de la cárcel, pues entonces vinieron un coronel, decían, del ejército francés, a preguntar por uno que fuera responsable para hacer un desembarco de armas aquí en La Franca. ¿En qué año? Y que lo buscara yo, pues esto fue en el año 43 44. Debió de ser en el 44 o por ahí. Bueno, la cosa es que dije, aquí no hay que buscar a ninguno porque soy yo el que se presenta para el desembarco de armas, el que tiene que hacerlo y esas cosas. Soy yo, no buscar más ni nada más. Y entonces, pues muy bien, me prepararon todo y me dijeron por dónde se iba a desembarcar, qué condiciones había para desembarcar y dónde se iban a esconder las armas y todo. Yo dije, pues las armas se iban a esconder ahí en unas cuevas que hay, que se llaman El Espinoso, ahí abajo, y dije que es ahí que estaban. Fuimos a verlo, estupendamente, estaba muy bien, muy bien. Entonces, ya se colocó la guerrilla en la cueva que he dicho. Estuvimos un mes esperando y esperando y esperando. En una ocasión, en un día, al cabo de un mes, que nosotros ahí lloviendo, porque llovía muchísimo, y calaos y todo eso, ahí estuvimos, y nada. Llegó ese tiempo y ya nos vino nuevamente de Francia la orden de que el barco no se desembarcaba, que le habían cogido. Dice que le había cogido la policía española allí en Francia. Entonces ya, pues nosotros ya cogimos y ya nos largamos. ¿Eran armas para ayudar a la guerrilla en España? Eran para nosotros, para los guerrilleros, para la Sexta Brigada Guerrillera del Norte, que era lo que estaba ya puesto, o sea, dicho aquí en eso. Y lo tenemos que recoger nosotros y guardarlo ahí, y después distribuirlo nosotros. Sí, que era el deber nuestro, distribuirlo en el pueblo y, en fin, para la lucha contra el franquismo. ¿Fue un desembarco fallado? Sí, muy fallado, sí, por desgracia. Con mucho sufrimiento, con mucho color por todas partes. ¿Y ustedes se decepcionaron? No. Precisamente nosotros yo creo que estamos hechos de una materia que no hay desilusión ninguna. No me he desilusionado. Tampoco cuando la guerra mundial, que todo eran triunfos de los alemanes y las cosas, y nosotros estamos aquí, pues a ver, clandestinamente, pues siguió la misma moral. Éramos pocos, pero firmes y consecuentes en todas las labores que hemos. Y seguimos firmes y consecuentes los pocos que quedamos. El jefe de la brigada Astur Montañesa del Norte, Ceferino Royce Sánchez, llamado Machado, muere acribillado el 22 de abril de 1945 en un invernal cerca de las cumbres de los Picos de Europa. La Guardia Civil était située à notre épaule, la roche que tu vois dessous. Ils ont lancé la bombe il a dû pas pénétrer parce qu'il a dû s'arrêter dans les toits. Ceferino Machado n'était pas au courant qu'on était encerclé ni rien du tout. Parce que la guerre civile, jusqu'à quand Machado, il avait pas tiré des coups de fusil. Bon, les coups de fusil venaient de là, Machado, il était placé comme Felipe maintenant, il a traversé le ventre, le coup de fusil. Para los diarios de la época, como el Diario Montañés o Alerta, Machado no es más que un asesino sanguinario. Juan Fernández Ayala, apodado Juanín, se convierte en adelante en el enemigo por eliminar.
Felipe Mataranz es nuevamente detenido a finales de noviembre de 1946 y después de muchas torturas, llevado a consejo de guerra. Ya a inicios de 1946, los republicanos exiliados en Francia piensan que el futuro de Franco es incierto. Un grupo de unos 50 guerrilleros aguerridos se junta en San Juan Piedepuerto en la noche del 25 de febrero de 1946. Cruzan a pie la frontera hacia Roncesvalles. Esta brigada, llamada Pasionaria, muy armada, va mandada por el PC para reforzar los maquis de Asturias. La brigada la dirige un oficial de las fuerzas francesas del interior, el republicano asturiano Gabriel Pérez Díaz, que dirigió a la resistencia militar española en los departamentos franceses del Gard, Ardèche y Lozère. Del 3 al 9 de marzo, en la zona de la Sierra del Escudo, los primeros choques con las fuerzas represivas franquistas acaban con la mayoría de la tropa. Su jefe cae herido y es capturado. Los supervivientes intentan llegar a Asturias siguiendo la línea eléctrica. Por la noche del 27 de marzo, en el puente de Leveña, sobre el río Deva, una columna de supervivientes cae en una emboscada de los guardias civiles. Pues según las versiones que tengo de unos que recogimos nosotros en los Picos de Europa, madriles, aquí ellos habían dividido, sabes que se habían dividido en varios grupos. Un grupo logró esquivar a esta emboscada de la Guardia Civil aquí, y la Guardia Civil estaban situados y a la derecha y a la izquierda, y los cogieron con fuego cruzado, y aquí han asesinado entre 4 y 7, no se sabe definitivamente el grupo, entre 4 y 7. Y aquí había un señor que murió hace poco, que fue testigo presencial de estos hechos, que yo creo que fue un masacre, y los cogían con las bayonetas, los apuñalaban con las bayonetas y hicieron un escarnio, incluso algunos los arrojaron al río. Fue monstruoso eso. Se separaron ahí en un sitio y vinieron para acá, aquí murieron esos, y entonces los otros largaron inmediatamente, cada uno por un sitio, o sea, individualmente. Y en unos sitios nosotros ya estábamos en conocimiento de los que venían para acá a la guerrilla nuestra, entonces nosotros ya preguntándonos enlaces, puntos de apoyo, etcétera, etcétera, y ya se empezaron a recoger. Dieron con nosotros, muertos de hambre y, en fin, todos con mucha necesidad de todo y muertos de frío, y se recogieron y ya los 4 eran. Según la comandancia de la Guardia Civil de Santander, el balance de la expedición asciende en total a 6 guerrilleros muertos, 4 heridos y 33 capturados, entre los cuales 5 serán fusilados en Santander el 30 de abril de 1948 y tirados a una fosa común. De los 50, solo 4 guerrilleros conseguirán unirse al maquis. Jesús, ¿te acuerdas de los 4 sobrevivientes? Sí. ¿Cómo no me voy a acordar si a Madrid le debo yo la vida? ¿A quién? A Madriles. Le debo la vida. Madriles nos mandaron a mí una vez que fuimos a hacer una operación para recuperación de dinero al León. Pues bajamos todos a la Borbolla y era cuando el PC quería darle una consistencia orgánica a la guerrilla, sin una perra, sin qué comer, y entonces ahí me mandaron con Madriles a Torlavega a enlazar con Esteban Arce, y en el camino me pegaron un tiro en una pierna, y entonces el Virgen de la Peña. Entonces el Madriles me llevó a mí a cuestas hasta Carranceja, por la noche, casi sin conocer el terreno. Ese hombre, el Madriles es una eminencia. Él se volvió para arriba, solo, fíjate tú, solo. Fíjate tú solo que yo lo bajé para abajo y le indiqué el camino. Y él volvió solo a los Picos de Europa, que no llegó a los Picos de Europa, que fue cuando lo mataron con Felipe en la cabaña. Lo cerraron una cabaña y lo mataron, pero él mató 2 guardias civiles, ¿eh? Y después prendieron fuego a la cabaña con el cadáver dentro. Madriles está incinerado en la cabaña, le pegaron fuego. Pero él, antes que entrando guardias civiles, se mató 2 guardias civiles. Ese era Madriles, un portento, como todos los que vinieron de Francia. Eran combatientes que habían estado 3 años en la Guerra Civil Española, ya te lo referí ayer, y otros casi 5 en Francia. Fíjate tú qué temple y qué monumento de compañeros eran.
esta habitación, aquí dentro, es donde dormía yo. Esta no es de atrás, en aquí de atrás. Y ahí vino el doctor Cuevas a curarme a mí. Y aquí me trajo mis madriles. Y esta casa fue fundamental para nosotros. ¿Eso era fines del 46? Eso fue... Sí, debía ser el mes de noviembre del 46. Y cuando yo llegué aquí, fíjate en qué estado llegaría allí, que le dice la Fidela a José, a su marido, dice, bueno, ¿y cómo estaría yo? Dice, ¿dónde lo enterramos? Y le dice José, pues aquí en el huerto. Y un día, fíjate tú, me escondí cuando yo estaba enfermo en la habitación de atrás. En la habitación de atrás sí vino la Guardia Civil. Y la mujer de un hijo de este señor sale aquí a la puerta y entra para adentro, fíjate tú, inconscientemente. ¡Jesús, Jesús! ¡Que viene la Guardia Civil! ¡Tírate por la ventana! Fíjate tú. Y se puso, el tío era más alto que tú, José medía 2 metros. Y se puso a la puerta de atrás de la habitación, se puso así a la puerta. Yo, evidentemente, tenía la pistola en la mano ya, lo que podía ocurrir. Y dice, tú no te apures, Jesús, que este tío no pasa por esta puerta. La Guardia Civil no pasa por esta puerta, me tendrá que matar a mí. Eso hay que echarle pelotas, ¿eh? Hay que tener huevos. Sí, hay que tener huevos para hacerlo. A José y a Fidel había que hacer un momento. Después ellos siguieron viniendo los guerrilleros aquí durante mucho tiempo y tenían ahora todavía no se ve, tenían un cierro por ahí arriba, un prado, y allí estuvieron muchísimo tiempo con ellos, los del monte. Aquí estuvieron Juanín y todo después de mí. Son pocas las acciones ofensivas del maquis. Resultaban muy difíciles en el contexto de la inmediata posguerra civil. Los guerrilleros llevarán a cabo algunas acciones de propaganda y sabotaje. Les persiguen a muerte y para ellos, para los del monte, como los llaman los habitantes, primero hay que sobrevivir, luego ganar tiempo y esperar. Ahí estuve 3 meses porque yo estaba un poco delicado. Ahí ya estaba escondido con mi exmujer, porque mi mujer también hizo las guerrillas con nosotros. La saqué yo del pueblo porque la policía la había molestado un poco, y digo, medidas preventivas, porque como sabía demasiado, para su capacidad política sabía demasiado, pues se vino conmigo. Y entonces estamos escondidos, mira, en este trecho que hay aquí, que no podíamos ni poner de pie, aquí había una especie de saletu, y aquí la mujer que había abajo era costurera, y abajo siempre tenía 2 o 3 chavalas, ahí las pasamos negras. Y un día verás, esta casa se comunica con un pajar. ¿Ves cómo eran los pajares antes? ¿Ves esa hierba que hay ahí? Pues aquí hay un saleto y estaba lleno de paja. Y un día vienen, yo llevaba allí 2 o 3 meses, y ahí me daban inyecciones a mí, aprendieron todas las inyecciones en los brazos porque estaba muy delicado. Y viene la Guardia Civil y cercan. Y yo abrí unas tejas, eso se llaman tejas aquí, ¿eh? Abrí unas tejas para arriba y estaba viendo la Guardia Civil por aquellos prados, cercaron el pueblo todo. Y el presidente del pueblo que había aquí era una persona moderada, a mí me quería mucho porque habíamos esquiado juntos. Y dice, no, dice, esta casa por registrar ustedes, aquella. Y esta, como era una familia que estaba bastante considerada por él, dice, no, ahí no hay nadie, si no hay ni capacidad, ahí no hay nadie. Y estaba yo escondido ahí, me salvé por pintas. Y después me dijo uno que estaba aquí en la guerrilla conmigo, dice, cuando estés metido en un bosque, en un pueblo, te metes en el pajar de un tipo que esté cualificado de derechas. Y aquella casa que está allí, ahora era una cuadra vieja, aquello. Vivía ahí una familia que era el marajá del pueblo en aquellas épocas. Era tratante de ganado. Pero Jesús, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Sí. No sé, la aurora boreal, la luna. Yo qué sé qué esperaba. Que venía a liberarme. ¿Quién? No sé, la mercancía occidental, es un ejército, yo qué sé, Francia, yo qué sé, la esperanza que teníamos. La ayuda tan ansiada nunca llegará. La Europa liberada del nazismo y sus aliados norteamericanos tienen otras inquietudes, otras estrategias. Londres y Washington van a preferir a Franco en vez de un gobierno de tipo Frente Popular. Los guerrilleros no tienen ni ayuda material ni respaldo exterior y deben autoabastecerse. ¿Cómo vivían? Pues
como vivían, pues fíjate, paseando hambre y como podía. Si en la cuadra, por ejemplo, en esa cuadra que tenemos enfrente, había alguna vaca, pues ordeñaban las vacas y con acuerdo y tomaban la leche. Eso es lo que hacía yo en mi casa, cuando estábamos en el Castro ahí que te referí otro día. ¿Ustedes hacían golpes económicos? Claro, para comer, por fuerza, pero los golpes económicos pues, los hacíamos pues, a tíos caracterizados con el régimen, que estaban repudiados con el régimen, que habían cometido crímenes y eso. Nosotros nunca robamos a nadie. Si robamos a nadie, alguien lo daba, el pueblo lo daba. Pocos o muchos, pero el pueblo lo daba, y nuestros familiares. Claro, no voy a decir que todos no nos daban nada, ¿sí? Por ejemplo, en Andarilla, que eran casi todos parientes míos, claro, te daban de comer, te daban jamones, te daban de comer, a todos nos asistían. Pero porque nos conocían, ¿sabes? Porque eran conocidos nuestros y eso, por simpatía, porque sabían que no éramos bandoleros ni nada de lo que decía el régimen, que eran auténticos republicanos. Aquí vivía Samuel Díaz de Orbolla, un pariente lejano mío, y aquí veníamos a cortarnos el pelo con él y a pasar algunas veces a unas tertulias con ellos, con él. Pero ¿cómo era posible, siendo clandestinos, cortarse el pelo en la peluquería del pueblo? Pero veníamos por la noche con la sombra nocturna, nocturnidad y alevosía. Y entramos ahí, los pobres nos cortaba el pelo y otras veces nos subía a cortar el pelo a aquella cabaña que hay allá arriba. No se ven entre los árboles, hay una cabaña que ahí subía a cortarnos el pelo. Y el pobre me lo cogieron, lo llevaron a la cárcel y su hija Adelina la torturaron y pasaron horrorosas. Y su mujer lo llevaron a toda la familia a la cárcel. Fueron escondidos un grupo de la Sexta Brigada del Norte de Feliu Machado, que eran de Treviso, y tienen una significación esa cueva porque resulta ser que cayó una nevada, una gran nevada, y a esa cueva tenían que bajar con cuerdas, no se podían eso. Y estuvieron escondidos ahí casi sin comer y desvalidos durante una semana. Y lo sustentaba un pastor que tenía aquí un rebaño de cabras, lo sustentaba un pastor. Y lograron salvarse, pero fue apoteósico en esa cueva, lo que se pasó en esa cueva. Mira cómo está la cueva, fíjate. Parecen dos orificios en plena roca. Tras un periodo de expansión de 1944 a 1947, la lucha se vuelve terriblemente desigual. Acorralados, los maquis caen unos tras otros. A partir de 1946, el régimen acentúa la guerra sucia contra los rebeldes, quema granjas para aniquilar las bases del maquis. En 1948 se encarcela a familias enteras por colaboración con los bandoleros. El ámbito rural es aterrorizado. Dígale cuando los republicanos no pasó nada aquí. Nada, en Treviso no pasó nada. Y después que entraron ellos, venga gente a la cárcel. ¿Y al monte? Y al monte. ¿Y se tuvieron que tirar al monte? Sí. ¿De aquí de Treviso? De Treviso. Que aquí está. Y yo soy familia de los dos, de Meregildo y de Marcos. Esta es familia de Meregildo y de Marcos, sí. Y Marcos vivía ahí, en esa casa. Marcos vivía ahí y Meregildo en la otra de allá. Eran primos carnales. Ya. Y no solamente metieron en la cárcel, las palizas que dieron. Eso digo yo. Porque fue terrible aquello. Fue más que terrible. Oye, pues igual te venían y te cogían y te llevaban para allá, como me llevaron a mí me cogieron los guardias ahí, porque fui a dar cuenta de unos que había ahí que no sabíamos de quién eran, si eran rojos o eran guardia civil o era qué sé yo. Y claro, tenías que ir a dar cuenta, y si no de eso, como no sabías quién era, sí. ¿Y le pegaron? Y me pegaron ahí unos palos ahí arriba. A otro día... Ahí abajo y al medio, en todas partes. A otro día me dieron ahí y a otro día me llevaron. Y bajamos de ahí arriba, de ahí de la cuadra de ahí, y decían, a veces se escapa un teniente a veces se escapa. Y el otro con la pistola a la mano, si se escapa y luego lo atajo yo. ¿Cómo? ¿Dónde me iba a escapar? ¿Qué ibas a hacer? ¿Dónde me iba a escapar?
Pero por poco me salvo también, que vino uno allí, estábamos en la cuadra, yo estaba en la cuadra, los caballos, y el que venía allí, pues, dice, conoce a fulano, conoce a Mengano. Y entonces dice, yo no conozco a nadie. Y coge un cacharro, un hierro, coge un hierro y me dice, eso. Pero a un momento, no sé qué pasó allí, que salió corriendo y me dijo que si no me daban unos palos y me quedo con ellos. Con un hierro que me había cogido allí. Conoce a este y conoce a este. Yo no conozco a nadie. Y, hostia. Para que usted denunciara. Para que yo denunciara, a ver quién era, para que diera, a ver si yo los había visto, a ver si yo los había eso. ¿Y usted no quiso? Y yo no, que eso. Mira si no me va a conocer a mí, que somos cuñados. Mira si no me va a conocer a mí. ¿Y no te denunció? No me denunció, afortunadamente. La ley contra el bandidaje y el terrorismo del 18 de abril de 1947 permite los peores abusos. Centenares de ejecuciones extrajudiciales ensangrientan al país. Guardias civiles, autoridades, falangistas y chivatos aunan sus fuerzas, crean las llamadas contrapartidas. ¿Qué eran las contrapartidas? Las contrapartidas eran guardias civiles disfrazados que se presentaban como mendigos, con mochilas y con nuestras características de guerrilleros. Se presentaban, por ejemplo, aquí a Gandarío o a otros pueblos, y decían, nosotros somos guerrilleros, conoces a fulano, conoces a... Claro, porque ellos conocían los nombres supuestos nuestros. Entonces era muy difícil para el pueblo distinguir quién era un tal o un cual. Y caían en la red, ahí caían en la red, muchos. En octubre de 1948, el Partido Comunista declara abandonar la estrategia insurreccional armada, pero sin embargo sigue en algunas provincias. La mayoría de los últimos focos de maquis resultan poco a poco aniquilados, y después de 1952 no quedan sino algunos guerrilleros solos, aislados. En Cantabria, 2 hombres van a desafiar al régimen hasta 1957, Juanín y Bedoya. Francisco Bedoya tiene 17 años cuando en 1948 le condenan a 12 años de prisión por ayuda al maquis. Se evade en 1952 de una cárcel madrileña y se junta con Juanín. Una feroz represión se abate sobre la familia. Es una familia auténticamente de izquierdas, y este muchacho Bedoya empezó a ser enlace de Juanín. Cayó en el ejército en Madrid y por circunstancias pues Juanín lo sacó de aquí, lo trajo para acá con él y estuvo aquí durante 2 o 3 años con él. Y como represalia de esta familia, cogieron toda la familia, la metieron en la cárcel, estuvieron varios años en la cárcel, muy torturados y toda la cosa que hacían en aquella época. Y después, como represalia, vinieron y metieron fuego a la casa para que no tuvieran dónde comer ni dónde vivir, con las 12 vacas que tenían de producción dentro. Y menos mal que sacaron la familia, porque otra parte prendían fuego con la familia dentro, sin ninguna consideración. El 20 de octubre de 1952, en el Coterillo, más arriba del pueblo de Tama, en el valle de Sillorrigo, el maquis Seferino Machado sufre un serio revés. La finca del campesino dominador Gómez le ofrecía un refugio seguro. Por causa de un chivatazo, la Guardia Civil descubre el escondite. Y sé que cuando subía para arriba, subían los guardias. Y que habían visto a un señor, o sea, por subir por el bardar arriba, que fue después al que mataron subiendo para Armaño, que era de Vejes, o por ahí me parece que era. Pero vamos, de los otros, pues claro, no sé a qué hora sería cuando los mataran, y después pues los bajaron en un carro que era de ahí, de don Luis Cuevas, que era el que tenía... Y mataron a 2 guerrilleros aquí, ¿no? No, aquí mataron, que fue por eso yo creo el matar al matrimonio y a la hija, porque mataron un sargento o un cabo de la Guardia Civil. La guerrilla mató a un sargento de la Guardia Civil. Vamos, los de adentro, los que estaban dentro, que yo no sé quiénes serían, ¿eh? Vamos, estaba la familia y después no sé si habría algún emboscado, vamos, Y entonces fue cuando empezó el tiroteo. Aquí.
aquí sí. Y fue cuando, claro... ¿Y dónde estaba la casa? La casa era esto, un cuadro, pues todo lo que se ve por aquí, era un cuadro grande. Pero mataron al matrimonio. Sí, mataron al matrimonio y a la hija. A la hija no la querían matar. Lo que pasa es que la hija dijo que si mataban a los padres, pues que, y claro, al momento de que fue lo del tiroteo, la chiquilla se abalanzó y fue cuando pues no sé si tendría 18 años o 19, no lo sé. Eso es lo que no sé yo. Resulta ser que para borrar las huellas del crimen cometido aquí, y sobre todo con la chiquilla joven, pues le prendieron fuego a la casa. Eso es la versión auténtica. Aunque la señora no se recuerde porque era muy joven y eso, porque en aquella época el silencio era sepulcral, ¿eh? Borraban todas las huellas de los asesinatos que hacían. Murió Gildo y murió Pin el Asturiano. Eran dos. Pin el Asturiano era el que había venido de Francia, por el valle, aquí. Y Gildo, pues era el de Tresviso. Se llama Gildo el de Tresviso. Esos dos son los que murieron, porque Guerrero estaba aquí también, pero Guerrero escapó y se salvó, que de Guerrero después le mataron en Valdivielma, en un sitio que se llama Valdivielma, en los Picos de Europa. ¿La gente tenía mucho miedo? Pues hombre, sí tenía miedo. Mira, no vemos la piedra, mira las piedras, la casa, mira aquí también. Mira el muro de la casa, mira. ¿Ves? Mira, Felipe, mira el muro de la casa, mira. ¿Ves? Todavía tienes ahí el barro de la casa y todo. Es que de antes se tenía mucho miedo a la Guardia Civil. Miedo, no pánico. Bueno, sí, también. Como todavía existe el pánico que existía al hablar de esto, porque al hablar de las guerrillas, pues bueno, a ver, no estamos nosotros declarados como bandoleros y todas esas cosas, y entonces pues la gente pues todavía cree en esas cosas y además que tiene pánico a la Guardia Civil y a todo el mundo tiene pánico, a los mismos vecinos, y por eso no quieren hablar, o sea, no se atreven a hablar. Dicen, sí, yo he oído esto y esto, pero no dicen, aquí pasó esto y esto, porque aquí hay quien sabe todo lo que pasó, porque además hay quien, aquí había enlaces y había puntos de apoyo. Este era un punto de apoyo y había más puntos de apoyo y más enlaces aquí en este pueblo, como en todos los pueblos por aquí alrededor, pero nadie se quiere hacer cargo de ello. Nosotros los enlaces que teníamos, resulta que yo voy a contar con un enlace, los viejos han muerto, los verdaderos enlaces y los verdaderos puntos de apoyo, pero los hijos no quieren saber absolutamente nada. Me ven a mí, me saludan, hombre Felipe, tal y que, pero no quieren, si saco una conversación de esa, eso ya hay que olvidarlo, ya pasó, hombre, lo pasamos muy mal, pero bueno, hay que olvidarlo, nos salvamos. O sea que no quieren saber absolutamente nada. Eso es lo que hay. Aunque sea mínimamente dicho. Sí. Tenía una hermana aquí en Ojedo y la hermana tampoco sabía las cosas claras. Y vino donde mí y me dijo que si yo sabía lo que había pasado, le expliqué lo que había hecho, pero yo no sabía menos que ella todavía. Nos acercamos hasta el puente de Tama a ver qué ambiente había por ahí, a ver qué se sabía, porque yo no sabía más. Y resulta de que es que había caído uno ahí al otro lado del puente, en esa carretera, que eran de los contrarios. ¿De quién? ¿De los guerrilleros? De lo que decían maquis o rojos. Sí. Rojos, sí. Que todos tenemos la sangre roja. Claro, todos tenemos la sangre roja. ¿Dónde tienes, compañero? Entonces me dicen a los guardias que era, íbamos a ver aquel, pues si era Santiago. ¿Entiende? Sí, no era Santiago, sí. Y Santiago pues se conocía bien porque si no se conocía le faltaba un dedo en un pie. Y entonces ya, por lo que me dijo su hermana, que yo hasta entonces no lo sabía, me parece que en un pie era así. Y nos dicen a mí me dicen que es aquel mío. Digo, pues nada. Dice, pues alargue usted por donde vino, si no quiere. No sé lo que significaría si no quiere.
sería Sí, pasaba lo mismo, sí. cepillarme, pienso yo. Sí, allá tenemos una paliza. Digo yo. Y se enteró de todo lo que había Y pasado entonces aquí. me enteré porque ¿Habían a matado? continuación las llevaron en un carro a Potes a enterrar Sí, a un terreno Sí. común. Entonces subían yo a la que salía a la carretera, porque Carmen vino para esta parte y yo vine a la carretera. Subían y lo llevaban en un carro. Sí. Y una pierna de Carmina iba asomando. De la rodilla para afuera se le veía toda la pierna. Señora, en aquella época usted, ¿qué era? ¿Republicana? ¿Tenía ideas o era una joven? Yo en aquel entonces no sabía de la misa a la media, ni de la media a la mitad. Era una niña que no sabía más que poner un zurrón a la espalda, un palo en la mano derecha y 3 del ganado. ¿Entiende? La vida me ha castigado bastante. Pero los 5 sentidos no los he perdido. Y la verdad tampoco la niego. Donde haga falta, la digo. Hoy tendré más o menos una idea. Y no me da vergüenza decirlo porque por eso no me quiere mucha gente en Tama. Yo soy socialista. Lo he sido, lo soy hasta que muera. Y no me quiere la gente por eso en Tama. Pero a mí me da igual. Señora, pero cuando ustedes se mueran, ¿quién va a hablar de esa historia? Nadie ya va. Pues ya hablé yo. Queda enterrada la historia. Ya hablé yo. Claro. Y el que no le guste que le eche miel o azúcar. ¡Ay, qué mujeres! ¡Ay, que no le gusta que le echen miel o azúcar! Dice. ¡Qué extraordinario todo eso! Es extraordinaria. ¡Jo! ¡Ay, ay, ay! Oye, a esta mujer tengo que darle un par de besos porque... El 4 de julio de 1956 se convoca en Madrid un consejo de guerra para juzgar los hechos acontecidos en el pueblo de Tama. Se persigue a 25 amigos y familiares de guerrilleros, enlaces, puntos de apoyo, por asistencia a bandoleros y posesión ilegal de armas. El Consejo de Guerra falla con penas de 6 meses a 20 años de arresto. ¿Qué diferencia había entre la resistencia en Francia contra los nazis y los maquis? Pues a ver, que en Francia está invadida por un ejército extranjero, alemán, los nazis, ya sabéis lo que pasó allí. Y entonces, claro, el pueblo francés, la mayoría eran resistentes contra una invasión extranjera. Aquí no había esa sensación de que estamos invadidos por una extranjera. Estaba más camuflada una guerra civil. Se sublevaron, dieron un golpe de Estado contra la República, nos la echaron abajo todas las instituciones republicanas y entonces no se veían como invasores. Efectivamente, fue una invasión, porque aquí vino la Legión Condor, vinieron los italianos, vinieron 70.000 mercenarios aquí, y los marroquíes con Franco, y la sublevación partió de Canarias, y vinieron para aquí con los aviones alemanes y eso. Y el pueblo español no se considera una invasión, y esa es la diferencia que hay. En Francia, claro, los resistentes, todo el pueblo se acompañaba a la resistencia. Aquí no, el pueblo no te acompañaba, porque además había una represión terrible, terrible. Aquí empezó la guerra mundial, continuó en Francia y sabemos las consecuencias. Cuando el franquismo tiene 1,5 millones de muertos sobre la responsabilidad, nadie hasta el día ha pedido responsabilidades. Franco tenía que estar conducido a la Cruz de Nuremberg con los nazifascistas y ahí está una estatua de Santander. Ahí lo tenemos, como provocadores. A finales de 1953 solo quedan 2 inasequibles guerrilleros, Juanín y Bedoya. Inseparables, acorralados por la jauría, consiguen escapar a las fuerzas represivas, desafiando a la Guardia Civil. Hasta propondrá la dictadura una recompensa de 500.000 pesetas a quien contribuya a su captura. Juanín habrá permanecido emboscado durante 15 años. Pero el 24 de abril de 1957, cerca del molino de la Vega de Liébana, muere bajo los tiros de la Guardia Civil.
Al día siguiente, día de mercado en el pueblo de Potes, se expone su cuerpo, mantenido de pie contra un muro, como ejemplo. Hemos hecho varias cosas por ahí y un mes antes de caer Juanín, resulta que me mandó recado de que tenía que entrevistarse conmigo. Yo estaba perseguido constantemente, acababa de salir de la cárcel y estaba perseguido por los 4 costados. Mi casa pues se cacheaba a lo mejor 2 veces a la semana, pero aquel día, basta que lo dijera Juanín, fui a unos 10 kilómetros así por el monte, bajé a verle, cogí la pistola y no pude aguantar más y fui a verle. Entonces salió a encontrarme a mí, nos dimos un abrazo y por último me dijo, dice, le dije yo que se marchara para Francia, marcha para Francia, porque ya, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, yo no quiero ser desertor, yo sigo la lucha. Y entonces, pues nada, nos abrazamos y él me dijo, dice, hasta nunca, dice, ya no te volveré a ver más. Dice, si muero por ahí, pues te acuerdas algún día de mí. Y yo, pues no tuve yo valor para decirle más palabras, digo, no debes de caer, hombre, tú siempre tienes que vivir. Dice, no, ya sé lo que me espera, de modo que hasta nunca, camarada. Nos dimos un abrazo y, desde luego, aquello me emocionó mucho. Y nada más, no puedo decir más. Hasta siempre, Juanín. Salud. Tras la muerte de Juanín, Francisco Bedoya vagabundeará durante meses, desanimado, acosado, es traicionado y muere el 2 de diciembre de 1957 en una emboscada tendida por la Brigada Político-Social cerca de Castro Urdiales. Intentaba llegar a Francia. Pues esperamos siempre con nuestra vista a la mar al horizonte a ver si vendría algún supuesto liberador. Con aquellas creencias que teníamos que terminara la guerra mundial, pues los aliados y las democracias falsas de Occidente vendrían a liberarnos de la opresión fascista. Nuestras esperanzas tenían que venir del mar, esa es nuestra ilusión. Yo siempre tenía los ojos al mar para ver si venía un supuesto o imaginario liberador, que nunca vino, por desgracia nuestra. Y una vez más la esperanza fue frustrada. Frustrada, pero no nuestro espíritu revolucionario, ese lo tenemos siempre con nosotros, pero en aquella época, pues eso, una batalla perdida o la historia decidirá. La historia nos absolverá, como decía Castro. Y en el 47, ¿ustedes tenían todavía esperanzas de liberación? Ah, sí, y casi las seguimos teniendo. Porque como con España, por desgracia, no ha habido ninguna famosa traición que le llamo yo, pues no ha habido ninguna alternancia democrática y republicana, pues ahí está todavía, fracaso total. Pero siempre seguimos en pie, mi compañero Felipe y yo estamos ahí como 2 piedras de mármol, inquebrantables. Guerrillero, guerrillero, guerrillero de mi alma, tú que luchas tantos años por la libertad de España. Y la voz del Carín a pelear. Ten cuidado que tu pulso no decaiga por el bien de toda la humanidad. Guerrilleros, empuñad vuestras armas. Guerrilleros firmes a luchar. Ya he dicho muchas veces que en el 36 se hizo un muro, en el 77 se hizo otro muro. Entonces las versiones de los
los llamo los derrotados, porque a mí no me han derrotado todavía, porque yo seguí luchando hasta hoy y hoy sigo luchando. Pues resulta que no se sabe nada. Las versiones de los vencedores, que era el fascismo, esas se saben todas, y el fascismo no va a decir nada en contra de él. Dirían que luchaban contra los bandoleros y contra todos los atracadores y contra todo eso. Estamos luchando y luchando, sin medios económicos y nada. Con una particularidad, nosotros no queremos nombre, no queremos que nos nombren, no queremos dinero. Nosotros lo que queremos es que las nuevas generaciones sepan el esfuerzo y el sacrificio que hizo esta generación por ellos, porque nosotros no ganamos nada más que perdíamos la vida. Y sufrir mucho y hacer sufrir a nuestras familias. Nosotros hemos hecho eso para que las nuevas generaciones gocen de nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio. En total, unos 50 guerrilleros han combatido en la Brigada Machado. 6.000 guerrilleros han escrito en España, en condiciones muy hostiles, una epopeya todavía desconocida. Cerca de 100.000 españoles han colaborado con la resistencia armada. Aquella Cantabria conservadora habrá vivido de 1937 a 1957 una larga guerra clandestina. 20 años. 20 son los años que habrá que esperar para que aquellos últimos utópicos de la República Española se desquiten simbólicamente. 20 años para romper el silencio, para que aquella memoria de los vencidos, aquella memoria popular clandestina, llame por fin a las puertas de la historia.